La limpiadora oyó llantos que venían de la pared durante el compromiso del millonario, lo que descubrió lo destruyó todo. Antes de seguir con la historia, deja tu like, suscríbete y comenta desde donde estás viendo esto. Era una tarde dorada en Sevilla, cuando las campanas de la iglesia de Santa Cruz comenzaron a sonar, anunciando lo que prometía ser el compromiso más comentado del año. El millonario Alejandro Villanueva, heredero de una cadena de hoteles de lujo, iba a casarse con Lucía Prado, hija de una influyente familia de abogados. El evento reunía a políticos, empresarios y celebridades, todos atraídos por el esplendor y la curiosidad que rodeaban a aquella pareja aparentemente perfecta. Mientras los camareros se deslizaban en silencio por los salones y los músicos afinaban sus violines bajo el techo abovedado, Isabel Martín, una mujer de unos 40 años, limpiaba discretamente el mármol reluciente junto a la escalera principal. Con el uniforme impecable y el cabello recogido en un moño sencillo, se movía con la atención de quien ha aprendido a ser invisible. Isabel trabajaba como limpiadora en la mansión de los Villanueva desde hacía casi 2 años. Trabajaba más horas de las debidas, hablaba poco y nunca se atrevía a mirar directamente a los invitados. Aún así, observaba todo, los vestidos, los perfumes caros, las sonrisas falsas. Esa noche, sin embargo, algo en el aire era distinto. La mansión, un antiguo palacio del siglo XIX reformado por arquitectos de Madrid, parecía demasiado silenciosa tras bastidores, a pesar de la música suave que resonaba en el salón principal. Y fue allí, mientras recogía algunas copas olvidadas, cuando Isabel escuchó, por primera vez, un sonido ahogado que provenía de la pared lateral del pasillo principal. Era un llanto. Bajo, continuo, sofocado. Se detuvo. Pensó que podía ser el ruido de una tubería vieja o quizá el viento pasando entre las rendijas. Pero el sonido se repitió. Un llanto claramente humano, femenino, desesperado. Isabel miró a su alrededor. Ningún otro empleado parecía haberlo oído. El capataz, Ramón, gritaba órdenes al otro lado del salón, intentando organizar el servicio de buffet. Con el corazón acelerado, se acercó a la pared, una división antigua, cubierta por un gran espejo dorado, y apoyó el oído. El sonido venía de dentro. «¿Hola?», susurró con voz temblorosa. Silencio. Luego, un sollozo. Su instinto le decía que debía irse, continuar su trabajo, fingir que nada había pasado. Pero algo dentro de ella, quizá la misma valentía que la había hecho criar sola a su hija a los 17 años, se lo impidió. Mientras la fiesta comenzaba a tomar ritmo, con los invitados brindando por la pareja, Isabel caminó discretamente hacia la puerta de servicio que conducía al antiguo sótano de la mansión, usado como almacén. Allí abajo, el sonido parecía más fuerte. Las paredes de piedra guardaban ecos de décadas. Era un espacio húmedo, con olor a moho y a vino envejecido. Isabel encendió una pequeña linterna de emergencia que llevaba en el bolsillo y siguió el sonido, paso a paso. Entre cajas de cristal y viejos muebles cubiertos con sábanas, encontró una puerta de madera cerrada con un candado nuevo. Detrás de ella, el llanto se volvió nítido. ¿Hay alguien ahí?, preguntó, golpeando suavemente. El silencio duró unos segundos, hasta que una voz débil, casi en susurro, respondió. «Ayúdame, por favor». El corazón de Isabel se aceleró. Alguien estaba encerrado allí. Intentó abrir el candado, pero no pudo. Corrió de vuelta al pasillo y buscó a Ramón. «Ramón, hay alguien encerrado en el sótano». «¿Qué dices, mujer?» «Estás loca», respondió él riendo, sin prestarle atención. «Te juro que oí un llanto, una voz». Ramón negó con la cabeza. «Nadie entra allí. Son sótanos viejos, llenos de ratas. Anda, vuelve a tu trabajo». Pero Isabel no pudo hacerlo. La imagen de aquella voz pidiendo ayuda resonaba dentro de ella como un peso imposible de ignorar. Cuando volvió a la cocina, una de las empleadas, Rosa, notó su rostro pálido. «¿Qué te pasa? Alguien llora detrás de la pared». Rosa miró a su alrededor, bajó la voz y dijo. «Hay cosas en esta casa que es mejor no oír». Esas palabras dejaron a Isabel aún más inquieta. Sabía que los ricos tenían secretos, pero un llanto dentro de las paredes era algo distinto, algo oscuro. Mientras tanto, en el piso superior, Lucía, la novia, desfilaba con su vestido blanco de seda, posando para las fotos junto a Alejandro. Todos los flashes capturaban sonrisas perfectas, pero Isabel, allá abajo, comenzaba a sentir que detrás de aquella apariencia impecable había algo podrido. A cada paso que daba, recordaba el sonido. El eco. La súplica. «Ayúdame, por favor». Cuando la orquesta comenzó a tocar Granada y los invitados levantaron las copas para el brindis, Isabel decidió que no podía ignorarlo. Esperaría el momento adecuado, quizá cuando todos estuvieran distraídos, para volver al sótano. Esa noche, el destino de todos en la mansión Villanueva comenzaba a entrelazarse, el lujo y el dolor, el amor y el miedo,
y nadie imaginaba que la limpiadora invisible sería la responsable de revelar el secreto que lo destruiría todo. Esa noche, la mansión de los Villanueva parecía brillar en cada rincón, pero solo en la superficie. Detrás de las paredes, el lujo escondía el miedo. Isabel pasó el resto del evento intentando mantener la calma. Cada vez que oía las risas y el tintinear de las copas, el eco del llanto volvía a su mente. Sentía como si aquel sonido viniera de dentro de ella misma. Cuando el reloj marcó las 11:30, los invitados comenzaron a dispersarse. La pareja de novios subió al piso superior para tomarse las últimas fotos oficiales. Fue entonces cuando Isabel vio su oportunidad. Bajó por las escaleras de servicio, con cuidado de no llamar la atención. Llevaba la linterna y un destornillador viejo que había tomado discretamente de la lavandería. El pasillo del sótano estaba en silencio. Solo el sonido distante del violín resonaba desde arriba. Se detuvo frente a la puerta cerrada. El candado seguía allí. Se arrodilló e intentó forzar la cerradura. Le temblaban las manos. El sonido volvió, débil, pero inconfundible. —¿Quién está ahí? —murmuró. —Silencio. Luego, un sollozo. —Por favor, no digas nada. La voz parecía de una mujer joven, quizá de unos 20 años. Isabel tragó saliva. —Tranquila, voy a ayudarte. Intentó forzar la cerradura con el destornillador, sin éxito. El metal era resistente. Miró a su alrededor y vio una pequeña ventana de ventilación sobre unas cajas. Subió con esfuerzo, empujando una de ellas, y miró por la abertura. Dentro del cuarto, la luz era tenue. Pero la vio, alguien acurrucada en un rincón, con las manos atadas y el rostro golpeado. Isabel cayó de rodillas, con el corazón desbocado. —¡Dios mío! Corrió a la cocina buscando ayuda. Encontró a Rosa limpiando las bandejas. —Rosa, hay una chica encerrada en el sótano, atada. Rosa palideció. —No, no lo digas tan alto. ¿Qué está pasando aquí? —insistió Isabel. Rosa miró a su alrededor y susurró. —Esa habitación, siempre está cerrada. Alejandro dijo que guarda objetos antiguos ahí. Pero hace unas semanas, una chica joven vino buscando trabajo, y nunca más la vi. Isabel sintió el estómago helarse. —¿Crees que sea ella? —No lo sé —respondió Rosa, con los ojos llenos de lágrimas—, pero si lo es, esto puede costarnos la vida. Las dos guardaron silencio. El sonido distante de la fiesta sonaba casi irónico. Allá arriba, Alejandro brindaba con sus amigos. —Por el amor verdadero —decía, levantando la copa con una sonrisa segura, sin imaginar que el infierno se abría metros debajo. Isabel respiró hondo. Sabía que no podía llamar a la policía sin pruebas. También sabía que, si contaba algo a la persona equivocada, podría ser despedida, o algo peor. Pero no soportaba la idea de dejar a aquella muchacha allí. Esperó hasta la medianoche. El salón se fue vaciando, los camareros guardaban las copas, el sonido disminuía. Cuando oyó que se cerraba el portón principal, volvió al sótano. Esta vez, llevó una pequeña llave inglesa y una linterna más potente. Después de unos minutos de esfuerzo, el candado finalmente cedió. La puerta chirrió al abrirse. El olor dentro era húmedo y pesado. La joven estaba allí, exactamente como Isabel la había visto. Tenía el cabello rubio enmarañado, el vestido rasgado y marcas en las muñecas. Cuando Isabel entró, ella se apartó, asustada. —No, no, por favor, no me hagas daño. —Tranquila, soy del servicio de limpieza, vine a ayudarte. La chica lloraba bajito. —¿Cómo te llamas? —Sofía. Isabel se arrodilló y cortó las cuerdas con un trozo de metal. —¿Quién te hizo esto? Sofía tardó unos segundos en responder. —Alejandro. El nombre cayó como una piedra en el pecho de Isabel. —¿El señor Villanueva? Sofía asintió, sollozando. —Era mi novio. Prometió ayudarme, darme trabajo. Pero cuando quise irme, me encerró. Dijo que nadie me creería. Isabel quedó en shock. Sentía que las piernas le fallaban. Afuera, el sonido de los coches indicaba que los últimos invitados se marchaban. Sabía que, si alguien descubría que había abierto esa puerta, sería su fin. Pero no podía dejar a Sofía allí. —Vamos, tienes que salir de aquí. —No puedo. Hay cámaras, si nos ve, vendrá. Isabel apagó la linterna. —Confía en mí. Ambas caminaron despacio por el pasillo oscuro, evitando hacer ruido. Cuando llegaron a la escalera, oyeron una voz arriba. —¿Quién anda ahí? Era Ramón. El capataz bajó con una linterna potente, el rostro serio. —¿Qué haces aquí, Isabel? —Nada, solo limpiaba. Ramón apuntó la luz detrás de ella y vio a Sofía. Su mirada cambió. —Dios, lo hiciste. Por un instante, Isabel pensó que él las ayudaría, pero el hombre endureció el gesto. —No sabes en lo que te estás metiendo. Tomó la radio y murmuró algo en clave.
Isabel no entendió las palabras, pero percibió el tono de alerta. Sofía volvió a llorar. Nos va a entregar. No si corremos ahora. Isabel tomó la mano de la chica y corrió por el pasillo lateral hasta la salida de ventilación que daba al jardín. Afuera, el aire de la madrugada cortaba el rostro, frío, pesado. Se escondieron tras los rosales, jadeando. Desde dentro de la mansión, se oían voces masculinas. Busquen por el jardín. Isabel sabía que no tenían mucho tiempo. Necesitaba encontrar ayuda. Pero allí, esa noche, comenzaba un juego peligroso, donde la verdad valdría más que el dinero, y revelar el secreto de un millonario poderoso podría costar demasiado caro. La noche caía espesa sobre los jardines de la mansión Villanueva. La luna iluminaba las antiguas estatuas, y el sonido distante de las cigarras se mezclaba con el murmullo del viento entre los olivos. Isabel y Sofía corrían descalzas, con los pies heridos y el corazón latiendo como tambores de guerra. El frío cortaba la piel, pero el miedo era peor. Detrás de ellas, las voces de los guardias resonaban. Busquen por el lado del estanque. Alejandro dijo que nadie puede salir. Isabel tiraba de la mano de la joven, guiándola en medio de la oscuridad. Sabía que los jardines eran grandes y que, si lograban cruzar el muro lateral, quizás llegarían a la carretera que conducía al centro de Sevilla. Sigue corriendo, Sofía, no mires atrás. No puedo más, me duele todo. Un poco más, niña, por favor. Llegaron al área de los establos, donde los caballos de competición dormían. Isabel conocía bien aquel lugar, había limpiado los pesebres decenas de veces. Detrás del granero había una pequeña puerta de hierro que daba al bosque. Pero al acercarse, vieron la silueta de Ramón. Sostenía una linterna y hablaba por radio. Sí, patrón, la tengo localizada. La sangre de Isabel se heló. Ramón trabajaba para Alejandro desde hacía años. No dudaría en obedecerle. Sofía comenzó a llorar en silencio. Nos vio. Isabel la abrazó, intentando pensar. De pronto, un caballo relinchó y golpeó la cerca. El ruido hizo que Ramón girara la cabeza, el tiempo justo para que Isabel tirara de Sofía y se escondieran detrás de un barril de heno. Por aquí, rápido. Se arrastraron hasta el fondo del establo, cubiertas de tierra y paja. El olor fuerte del estiércol se mezclaba con el de la adrenalina. Isabel temblaba, pero mantenía la mirada fija en la salida. Ramón pasó cerca de ellas, la luz de la linterna barriendo el suelo. «Sé que están aquí», gritó, nervioso. Sofía se tapó la boca con las manos. Las lágrimas le corrían sin sonido. El capataz dio unos pasos y pateó una de las puertas de las cuadras. Isabel contuvo la respiración. Si abría el barril, estarían perdidas. Entonces, una bocina sonó al otro lado de la mansión. «Ramón, ven ahora», gritó una voz de seguridad. Él maldijo en voz baja y corrió hacia la casa. Isabel esperó unos segundos antes de moverse. «Vamos, ahora o nunca». Las dos corrieron hasta la puerta de hierro. Estaba cerrada con una cadena delgada. Isabel usó el trozo de metal que aún llevaba en el bolsillo. Con un empujón, la cadena cedió. Atravesaron el bosque, tropezando con las raíces, hasta llegar a la carretera. La ciudad parecía distante, pero por primera vez, la libertad estaba a la vista. Isabel y Sofía caminaban por las calles casi desiertas. El vestido rasgado de la joven llamaba la atención. Isabel la cubrió con su abrigo. «Tenemos que ir a la policía». Sofía dudó. «No nos van a creer. Él tiene dinero, contactos». Dijo que podía hacer desaparecer a cualquiera. Isabel se detuvo. «Yo no tengo miedo. Ya he visto demasiadas injusticias en mi vida. Si no hablamos, nadie lo hará». Tomaron un taxi viejo cerca de la Plaza San Bernardo. El conductor, un hombre de bigote grueso, las miró con curiosidad. «¿Todo bien, señoras?» Sí, solo necesitamos ir a la comisaría más cercana». Pero antes de que el coche arrancara, Isabel notó algo por el retrovisor, un SUV negro detenido al otro lado de la calle. Los faros estaban apagados, pero sintió la mirada. «Conduzca rápido, por favor». El conductor aceleró, pero el SUV encendió las luces y comenzó a seguirlos. «Nos siguen», gritó Sofía. Isabel miró hacia atrás y reconoció al conductor, era uno de los guardias de la mansión. Su corazón se aceleró. «Señor, gire a la derecha, rápido». El taxi dobló por una calle estrecha, casi chocando contra un poste. La persecución continuó unos minutos, hasta que el SUV perdió el control y se detuvo en una esquina. El taxi llegó finalmente a la comisaría del barrio de Nervión. Isabel pagó al conductor y entró con Sofía apresuradas. Dentro, un joven policía las recibió. «¿Qué ocurre?» Sofía apenas podía hablar. Isabel tomó la palabra. «Una chica fue secuestrada por Alejandro Villanueva. La tenía encerrada en su casa. La encontré esta noche». El agente frunció el ceño.
¿Villanueva? El empresario. Sí, el mismo. Intercambió miradas con otro agente. Espere aquí un momento. Isabel se sentó con Sofía en un banco de metal. El reloj marcaba casi las 3 de la mañana. La muchacha temblaba, exhausta. De pronto, el policía regresó. El comisario quiere hablar con ustedes. Entraron en una sala pequeña. El comisario, un hombre canoso y de mirada dura, las observó en silencio. ¿Sabe lo que está diciendo, señora? Acusar a un Villanueva no es cualquier cosa. Sé muy bien lo que vi, respondió Isabel con firmeza. Y no voy a callarme. Él respiró hondo y comenzó a anotar. Pero antes de terminar, el teléfono de la oficina sonó. El comisario contestó. Sí, entiendo. Su expresión cambió. ¿Pueden retirarse, por favor? Vamos a investigar. Isabel percibió la incomodidad. ¿Nos está echando? No, señora, solo necesitamos confirmar la información. Pero al salir de la comisaría, vio el SUV negro nuevamente estacionado al otro lado de la calle. Sofía lloraba, presa del pánico. Nos van a encontrar. No mientras yo esté contigo. Isabel llevó a la joven hasta una pequeña pensión donde vivía. Subieron por la vieja escalera, e Isabel cerró la puerta con llave desde dentro. Sofía se durmió en el sofá, agotada. Isabel permaneció despierta, mirando por la ventana, pensando en todo lo que había visto. Ya no había vuelta atrás. Sabía demasiado. Y a la mañana siguiente, cuando el sol se alzó sobre Sevilla, los periódicos ya llevaban el titular. Alejandro Villanueva celebra compromiso lujoso mientras rumores de desaparición conmocionan la ciudad. Isabel cerró el periódico con el corazón encogido. Sabía que aquella historia no había hecho más que comenzar. El amanecer en Sevilla trajo un cielo rosado y una brisa fría que atravesaba las ventanas antiguas del pensionado. Isabel apenas había dormido. A cada ruido en la calle, imaginaba pasos subiendo la escalera, golpes en la puerta, voces llamando su nombre. Sofía dormía acurrucada en el sofá, los ojos todavía hinchados de tanto llorar. Isabel se levantó despacio, preparó café negro y pan viejo tostado. Su cuerpo dolía, pero su mente estaba firme. Sabía que Alejandro Villanueva no era hombre de aceptar derrotas. Y también sabía que su poder, dinero, influencia, miedo, podía acallar a mucha gente. Mientras pensaba qué hacer, oyó golpes suaves en la puerta. El corazón se aceleró. ¿Quién es? Soy Rosa. Isabel corrió y abrió. Era la compañera de la mansión, jadeante, con una bolsa en las manos. Me costó encontrarte. Escucha. Alejandro está furioso. Dice que alguien entró en el sótano y que una loca ayudó a escapar a una delincuente. ¿Delincuente? Exclamó Isabel, indignada. Sofía es una víctima. Lo sé, pero él controla todo. Ya habló con la policía. Dicen que tú estás desaparecida. Isabel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Qué dices? Te están buscando. Y no para darte las gracias. Rosa le entregó un sobre. Esto lo encontré en el despacho del señor Villanueva cuando fui a limpiar. No sé qué es, pero parecía importante. Dentro había fotos. Isabel quedó en shock. Las imágenes mostraban a Sofía, en distintos días, con Alejandro. En algunas parecía feliz, en otras, lloraba. Y, en el reverso de una de ellas, estaba escrito a mano. Nadie puede saber la verdad. Dios mío, susurró Isabel. La prueba estaba allí. Pero antes de que pudieran reaccionar, oyeron sirenas a lo lejos. Rosa miró por la ventana. La policía. Sofía se despertó, asustada. ¿Nos encontraron? Isabel guardó las fotos dentro del abrigo. Tranquila. No vamos a dejar que nos callen. Salieron por la parte trasera del pensionado, atravesando el patio y alcanzando la calle lateral. Las patrullas se acercaban por la parte delantera. Isabel conocía bien las estrechas calles del barrio de Triana, el laberinto de callejones donde había crecido. Dio a Sofía y a Rosa hasta una pequeña taberna abandonada, donde el dueño, un viejo amigo de la infancia, guardaba llaves bajo el barril. Allí dentro finalmente pudieron respirar. Rosa temblaba. ¿Qué vas a hacer ahora? Isabel miró las fotos, luego a Sofía. Voy a contarlo todo. Pero no a la policía, a la prensa. La decisión fue como una chispa en medio de la oscuridad. Sabía que exponer a Alejandro públicamente era peligroso, pero era la única manera de que alguien escuchara. Sacó el móvil y buscó el contacto de un periodista conocido por investigar escándalos en Sevilla, Carlos Méndez, del periódico El Heraldo Andaluz. Llamó. Sí, Carlos, soy Isabel Martín. Tengo pruebas de algo muy grave. Es sobre Alejandro Villanueva. Silencio al otro lado. ¿Estás segura de lo que dices? Segurísima. Pero necesito verte ahora. Quedaron en encontrarse en un café discreto, cerca del río Guadalquivir. El lugar era pequeño, lleno de turistas y conversaciones en voz baja.
Carlos, un hombre de mediana edad con mirada atenta y una grabadora en el bolsillo, esperaba en una mesa del fondo. Cuando Isabel llegó, él alzó una ceja. No puedo creerlo. Tú trabajabas en la casa de Villanueva, ¿no? Sí. Y lo que pasa ahí dentro es peor de lo que imaginas. Ella mostró las fotos y contó todo. El llanto en la pared, el sótano, Sofía, el secuestro. Carlos escuchó en silencio, bravando cada palabra. Esto es grande, pero peligroso. Si publico esto sin protección, me hunden. Entonces no lo hagas solo, dijo Isabel con firmeza. Hazlo con la verdad. Sofía, pálida, apretaba su mano con fuerza. Yo testificaré. No tengo nada que perder. Carlos guardó la grabadora después de unos segundos de silencio. Está bien. Pero necesito más pruebas. Algo que lo vincule directamente al sótano. Isabel pensó un instante. Puedo volver a la mansión. Hay cámaras, registros, llaves. Carlos abrió mucho los ojos. ¿Estás loca? No. Estoy decidida. Era el punto de inflexión. La mujer sencilla, invisible y sumisa que todos ignoraban, ahora tenía un propósito. Volvería al lugar donde todo empezó, no como limpiadora, sino como testigo de la verdad. Sofía sujetó su brazo. Si vuelves ahí, te puede matar. Si no vuelvo, seguirá haciendo lo mismo con otras. Las tres se abrazaron. Rosa lloraba en silencio. Al otro lado del café, sin que lo notaran, un hombre de traje las observaba discretamente, hablando por teléfono. Sí, patrón, las encontré. Están con un periodista. La caza había comenzado de nuevo. La noche cayó sobre Sevilla como un velo pesado, e Isabel caminaba sola por las callejuelas antiguas, el abrigo apretado contra el viento frío. Cada paso resonaba en su corazón acelerado, pero algo dentro de ella había cambiado. El miedo seguía allí, sí, pero ahora se mezclaba con valentía. Desde el café, Carlos había prometido publicar el reportaje en cuanto tuviera más pruebas. Pero Isabel sabía que, para lograrlo, debía volver a la mansión de los Villanueva, donde todo había comenzado. Allí estaban las cámaras, los registros, los documentos que podrían derribar a Alejandro. Rosa consiguió un contacto que aún trabajaba en el turno nocturno de seguridad. Un hombre sencillo llamado Tomás, que le debía favores. Aceptó ayudarlas. Solo 10 minutos, Isabel, advirtió Rosa. Después de eso, nadie podrá protegerte. 10 minutos bastan. Antes de salir, Isabel miró a Sofía, que descansaba en el pequeño cuarto del pensionado. Voy a volver, y esta vez, todo va a cambiar. Sofía intentó sonreír. Ten cuidado. Él no perdona. La mansión parecía diferente de noche. El brillo de las fiestas había desaparecido, solo quedaban sombras y el sonido distante de las ramas golpeando las ventanas. Tomás la esperaba en la puerta trasera, nervioso. No sé por qué hago esto. Porque sabes que es lo correcto. Suspiró y le entregó una vieja credencial de empleada. Entra por la cocina. Las cámaras de ese pasillo no funcionan desde la semana pasada. Isabel entró. El olor familiar a cera y mármol la golpeó de lleno. Cada rincón traía recuerdos, las risas de los invitados, las órdenes de Alejandro, el sonido del llanto tras la pared. Siguiendo el pasillo hasta el despacho principal, encontró el gran escritorio de roble y el retrato de Alejandro colgado sobre él. La mirada del hombre parecía observarla, juzgarla. Pero ella no retrocedió. Comenzó a registrar cajones, carpetas, documentos. Y entonces, dentro de una carpeta negra marcada con el sello privado, halló lo que buscaba, grabaciones de vídeo y reportes de seguridad con fechas que coincidían con la desaparición de Sofía. Isabel conectó el pendrive en un viejo portátil de la casa. El vídeo comenzó. La imagen mostraba el pasillo del sótano, y allí, claramente, Alejandro aparecía abriendo la puerta del cuarto secreto, llevando una bandeja de comida. El rostro de la joven no se veía, pero su voz era inconfundible. Por favor, déjame ir. Él respondió con frialdad. Ya te dije, nadie te creerá. Isabel se cubrió la boca, el corazón desbocado. Tenía la prueba. Tomó el pendrive y las carpetas, guardándolo todo en el bolsillo interno del abrigo. Estaba a punto de irse cuando oyó pasos pesados acercándose. ¿Quién anda ahí? Apagó la luz. La puerta se abrió lentamente, y allí estaba Alejandro Villanueva, con el rostro tenso, una copa de vino en la mano y la mirada de quien ya lo sabe todo. Isabel Martín, sabía que volverías. El sonido de su voz le heló la sangre. Pensé que eras una mujer inteligente. Pero te metiste donde no debías. Isabel dio un paso atrás. Vi lo que hiciste con Sofía. No tienes idea de lo que viste, sonrió con desprecio. Esa chica me robó dinero, me chantajeó. Yo solo la detuve. Ella alzó el mentón. Eso no justifica encerrarla como a un animal. Alejandro dio un sorbo al vino y se acercó. ¿Sabes cuántas como tú han intentado destruirme?
Ninguna lo logró. Isabel sintió el miedo apretar, pero no retrocedió. Hasta hoy. En una fracción de segundo, Alejandro intentó agarrarla del brazo, pero ella lo empujó con fuerza. La copa cayó, estallando contra el suelo. Isabel corrió por el pasillo, oyendo los gritos tras de sí. Tomás, cierra el portón. Atravesó el jardín como un rayo, el pendrive apretado en la mano. Alejandro gritaba, furioso, mientras los guardias corrían. Pero antes de que la alcanzaran, el coche de Carlos apareció en la esquina, con los faros encendidos. Isabel, entra rápido. Saltó dentro. El coche arrancó, dejando atrás los gritos y el caos. Isabel respiraba agitadamente, el cuerpo tembloroso. ¿Lo conseguiste?, preguntó Carlos. Ella abrió la mano y mostró el pendrive. Aquí está. Todo lo que necesitamos. Carlos la miró admirado. Eres más valiente de lo que pensaba. No soy valiente, respondió, mirando por la ventana. Solo estoy cansada de ver cómo los poderosos pisan a los demás. Él aceleró rumbo a la redacción del periódico. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. Las luces frías de la redacción se reflejaban en los monitores. Carlos insertó el pendrive y, en pocos minutos, los vídeos comenzaron a reproducirse. Los periodistas se acercaron, impactados por lo que veían. Esto basta para abrir una investigación internacional, dijo Carlos. ¿Y si él intenta silenciarnos?, preguntó una reportera. Entonces sabremos que vamos por el camino correcto. Isabel observaba en silencio, las lágrimas cayendo discretas. Por primera vez en mucho tiempo, sentía esperanza. No sabía lo que vendría después, juicios, amenazas, tal vez la pérdida del trabajo, pero dentro de ella florecía algo, dignidad. Sofía llegó unos minutos después, acompañada por Rosa. Al ver a Isabel, corrió y la abrazó. «Lo hiciste». «Lo hicimos», respondió Isabel, sonriendo. El sol comenzaba a levantarse sobre Sevilla. Y, junto con él, nacía la certeza de que la verdad, por más dolorosa que fuera, siempre encuentra una manera de salir a la luz. Los titulares inundaron España al día siguiente. El empresario Alejandro Villanueva investigado por secuestro y abuso. Las imágenes filtradas por los reporteros del Heraldo Andaluz recorrieron todo el país. En el vídeo, la voz de Sofía pedía ayuda, mientras el rostro impasible de Alejandro destruía la imagen perfecta del millonario generoso. La sociedad se conmocionó. Las autoridades actuaron con rapidez. Pero el verdadero impacto fue interno, dentro de Isabel. Ella, que antes barría salones y limpiaba los restos de las fiestas ajenas, ahora era llamada la mujer que tuvo el valor de enfrentarse al poder. Los periodistas pedían entrevistas. Los canales de televisión tocaban a la puerta del pensión. Pero Isabel los rechazaba a todos. No lo hice por fama. Lo hice por justicia. Rosa reía, orgullosa. Y aún así, la justicia te encontró a ti. Días después, Isabel y Sofía fueron llamadas a declarar. El tribunal de Sevilla estaba lleno de reporteros. Alejandro llegó con traje oscuro y semblante frío, rodeado de abogados. Cuando cruzaron miradas, Isabel sintió un escalofrío, pero esta vez no era miedo. Era fuerza. El juez pidió silencio. Sofía relató todo, la invitación de Alejandro, la noche de la desaparición, los días encerrada en el sótano. Cada palabra suya sonaba como un golpe de martillo. Cuando llegó el turno de Isabel, la sala quedó en silencio. Fui contratada para limpiar el salón el día del compromiso, comenzó. Pero oí algo, un llanto tras la pared. No pude ignorarlo. Desde entonces, mi vida se volvió un infierno, pero lo haría todo otra vez. Alejandro intentó interrumpirla. Mentira. Esta mujer busca dinero y atención. Pero el juez lo cortó. Señor Villanueva, mantenga la calma. La tensión se podía cortar en el aire. Isabel mantuvo la cabeza erguida. Por primera vez, el hombre que la había humillado parecía pequeño. Semanas después, Alejandro fue encarcelado preventivamente. Las pruebas, los vídeos, los documentos y los testimonios eran irrefutables. Los periódicos ahora lo llamaban el falso millonario de Sevilla. Mientras tanto, Isabel y Sofía recibieron apoyo de diversas ONG. Fueron invitadas a participar en conferencias sobre valentía, dignidad y superación femenina. En una de ellas, Isabel subió temblando al escenario. Miró a las decenas de mujeres sencillas en el público y comenzó. No soy una heroína. Soy limpiadora. Pero aprendí que el miedo solo vence cuando callamos. Y yo no callé. El público se levantó en aplausos. Rosa lloraba en la primera fila. Carlos, el periodista, bravaba todo con orgullo. La ciudad de Sevilla parecía más viva para Isabel. Las calles llenas de flores, el aroma del café, el sonido de las campanas, todo le parecía nuevo. Ahora trabajaba con una fundación que acogía a mujeres víctimas de violencia y abuso de poder. En sus ratos libres,
escribía sus recuerdos en un cuaderno gastado. Carlos, siempre cerca, le sugirió. Deberías publicar ese diario. Es una historia que debe contarse. No sé escribir tan bonito como tú, respondió ella. Pero sabes vivir lo que escribes. Eso es mucho más fuerte. Y tenía razón. Poco a poco, Isabel comenzó a ser invitada a hablar en radios, programas locales y escuelas. Su voz era serena, pero cargada de verdad. La gente veía en ella la esperanza de que la justicia aún era posible. Una tarde, al salir de una charla, Isabel encontró a Carlos esperándola en la puerta. Traía un sobre en la mano. El periódico hizo una colecta entre los compañeros. Queremos ayudarte a comprar una casa nueva. Isabel quedó sin palabras. Carlos, yo no puedo aceptar esto. Claro que sí. Cambiaste la vida de mucha gente aquí. Es hora de cambiar la tuya también. Ella sonrió, emocionada. Gracias. Por todo. No, Isabel, gracias a ti. Caminaron juntos por las calles antiguas de Triana. El sol poniente teñía de oro el río Guadalquivir, y por primera vez, Isabel sintió paz. Esa noche, acostada en la pequeña cama del pensión, releyó una frase que había escrito en su cuaderno. La verdadera riqueza no está en las paredes de una mansión, sino en el valor de quien decide escuchar lo que nadie más quiere oír. Cerró el cuaderno y sonrió. Sabía que aún enfrentaría desafíos, la vida nunca sería un cuento de hadas, pero dentro de ella había un nuevo comienzo. Aquella mujer humilde, la limpiadora invisible, se había convertido en un símbolo de luz en medio de la oscuridad. Habían pasado meses desde el encarcelamiento de Alejandro Villanueva. Toda España seguía el juicio, convertido ya en símbolo de la lucha contra el abuso de poder. Pero, como todo hombre acostumbrado a mandar, Alejandro no aceptaba caer sin pelear. Sus abogados apelaron. Sus empresas, influyentes y poderosas, presionaban a las autoridades. Empezaron a circular rumores, pruebas extraviadas, testigos amenazados, periodistas perseguidos. Carlos fue uno de los primeros en darse cuenta. Isabel, algo está pasando. Alguien quiere silenciar la historia. Ella suspiró, sin inmutarse. Entonces gritaremos más fuerte. El día del veredicto, el tribunal estaba repleto de cámaras y curiosos. Isabel llegó temprano, acompañada de Sofía y Rosa. Pero el verdadero clímax aún estaba por venir. Durante el alegato final de la fiscalía, Carlos, que había logrado acceso a nuevos archivos, irrumpió en la sala con un pendrive en la mano. El juez autorizó la reproducción. En la pantalla apareció un vídeo de seguridad recién recuperado, grabado días antes del fatídico compromiso. Mostraba a Alejandro en una llamada telefónica. Ella sabe demasiado. Si alguien escucha, estamos acabados. Entierra eso antes de la fiesta. La sala estalló en murmullos. Alejandro palideció. Intentó ponerse de pie, pero dos guardias lo sujetaron. El juez golpeó el mazo. Orden. Este nuevo material será agregado al proceso. Isabel sintió su corazón latir con fuerza. Era el fin. El fin de la mentira, el fin del miedo. El fiscal miró al juez. Con este material, solicitamos la condena máxima. Isabel llevaba un vestido sencillo, azul, y el mismo collar que la hija de Rosa le había regalado aquella primera Navidad después de la tragedia. Del otro lado, Alejandro apareció esposado, pero aún altivo. Su mirada fría se cruzó con la de ella, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. El juez entró. Todos se pusieron de pie. El fiscal presentó nuevamente las pruebas, vídeos, informes, testimonios. Alejandro intentó interrumpir, pero el juez lo reprendió. Isabel fue llamada al estrado. Señora Martín, comenzó el juez, ¿por qué decidió arriesgar su vida con esta denuncia? Ella respiró hondo. Porque el silencio protege a los culpables. Y yo no podía seguir limpiando los rastros de sus pecados. La frase resonó por toda la sala. Algunos aplaudieron discretamente. Alejandro rió con desprecio. Patética. Solo eras una sirvienta. Nada más. Isabel lo miró fijamente, serena. Y tú, solo eras un hombre que creía que el dinero podía comprar el alma de todos. El silencio cayó como un trueno. Hasta el juez pareció sorprendido por su valentía. El reloj marcaba las 5:32 cuando el juez regresó con el resultado. El aire era denso. Cada respiración, una plegaria. El tribunal ha decidido, dijo el juez, mirando a todos, condenar a Alejandro Villanueva a 30 años de prisión por secuestro, abuso y corrupción. La sala estalló en aplausos y lágrimas. Isabel permaneció inmóvil unos segundos, intentando asimilar lo que había escuchado. Sofía rompió a llorar y la abrazó. Rosa sollozaba fuerte, como una madre que ve renacer a su hija. Carlos se acercó y susurró. Se acabó, Isabel. Has ganado. Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. No, Carlos, la verdad ganó.
Alejandro fue llevado esposado, lanzando amenazas de venganza que ya nadie temía. Su imagen, ante símbolo de poder, no era más que ruina. Cuando Isabel salió del tribunal, el sol se ponía sobre los tejados de Sevilla. La multitud la esperaba afuera. Los periodistas preguntaban, las cámaras parpadeaban, pero ella no dijo nada. Solo levantó el rostro, respiró profundamente y dejó que el viento se llevara los sonidos de la victoria. En ese instante, sintió algo que nunca antes había sentido. Libertad. Ya no era la limpiadora que escuchó un llanto tras la pared. Era la mujer que se atrevió a oír la verdad y a hablar cuando el mundo le ordenaba callar. Sevilla amaneció diferente el día siguiente al veredicto. Las campanas de la catedral sonaron como si anunciaran un nuevo comienzo. En las plazas, en los cafés, en los periódicos, todos hablaban de lo mismo. La limpiadora que tuvo el valor de enfrentarse a un millonario, y ganó. Pero, lejos de las cámaras y de los aplausos, Isabel caminaba sola por el barrio de Triana, respirando el aroma familiar de pan caliente y flores de azahar. No buscaba reconocimiento. Buscaba silencio. En la pensión, Sofía la esperaba con café y una sonrisa. ¿Dormiste algo? Poco, respondió Isabel, riendo. El cuerpo descansa, pero el alma tarda más. Las dos rieron, aliviadas. Rosa apareció poco después, con una bandeja de churros. Por fin se hace justicia. Y ahora, mis niñas, a celebrar con azúcar. Las risas de las tres llenaron el pequeño cuarto, y en ese instante Isabel comprendió que, después de tanto dolor, aquel sonido sencillo era el mayor lujo del mundo. Días después, Isabel visitó una casita a las afueras de Sevilla. Era modesta, con paredes blancas y ventanas azules. En el jardín crecían margaritas, y al fondo se escuchaba un riachuelo. Aquí puedo empezar de nuevo, murmuró. Con la ayuda de la fundación y de Carlos, logró comprar la propiedad. Mientras limpiaba las paredes, viejas, pero llenas de vida, sintió orgullo. Cada ladrillo, cada mancha, era símbolo de algo conquistado con lucha y verdad. Por la noche, colgó un pequeño cuadro en la sala, una fotografía tomada durante el juicio, con ella, Sofía y Rosa de la mano. Debajo, escribió a mano: la verdad libera. Siempre. Semanas más tarde, Carlos volvió a visitarla. Hay editoriales interesadas en publicar tu historia. Mi historia ya fue contada. El mundo la vio. No, Isabel. El mundo vio lo que pasó. Pero solo tú sabes lo que sentiste. Tenía razón. Entonces Isabel volvió a escribir, pero esta vez no en un cuaderno gastado, sino en un manuscrito cuidado, lleno de amor. Lo tituló La voz detrás del muro. No era un relato de dolor, sino de esperanza. Trataba sobre escuchar lo que el mundo ignora, sobre tener el valor de ser pequeña frente a los grandes, y aún así hacer resonar la verdad. El libro se publicó meses después y se convirtió en un éxito, no por el escándalo, sino por la emoción. Los lectores enviaban cartas diciendo que habían encontrado fuerza en la historia de una simple limpiadora. Carlos seguía a su lado, ahora más que un amigo. Una noche, viendo el atardecer sobre el río Guadalquivir, le preguntó: «Si te dijeran que vivirías todo de nuevo, ¿cambiarías algo?» Isabel pensó un instante. «Solo una cosa». «¿Cuál?» «Haber escuchado antes lo que mi corazón me decía». Carlos sonrió y tomó su mano. Allí, entre el silencio del crepúsculo y el reflejo dorado del agua, comenzó un nuevo capítulo, sin dolor, sin gritos, solo con ternura y un nuevo comienzo. Inspirada por su propio camino, Isabel ayudó a crear una asociación para mujeres que habían sufrido abusos. La llamó Eco de la Verdad. El propósito era simple: acoger, orientar y dar voz a quienes nadie escuchaba. Durante el acto de inauguración, Isabel habló ante una audiencia de mujeres humildes, estudiantes y periodistas. Durante años, mi trabajo fue limpiar lo que otros ensuciaban. Hoy sé que la suciedad más peligrosa no está en el suelo, sino en el silencio. Y juntas, vamos a limpiar eso también. El público se puso de pie en aplausos. Algunas lloraban. Otras sonreían con esperanza. Carlos, entre la multitud, la observaba con los ojos humedecidos y el corazón sereno. Esa noche, al llegar a casa, Isabel abrió las ventanas y dejó que el viento entrara. La luna iluminaba la pared blanca donde antes solo había sombras. Colocó una vela encendida en el alféizar y susurró: «Gracias por todo, Sofía. Por no rendirte. Por hacerme escuchar». De alguna manera, sabía que esas paredes, antes testigos del dolor, ahora guardaban solo luz y gratitud. Se recostó en la cama, respiró profundo y sonrió. La mujer que un día escuchó un llanto tras la pared ahora podía dormir en paz, oyendo solo el suave murmullo de la noche y el latido tranquilo de su propio corazón. Habían pasado 5 años desde aquel juicio que detuvo a toda España.
La historia de Isabel Martín, la limpiadora que se enfrentó a un millonario, ya no ocupaba los titulares, pero se había convertido en un legado. El libro La voz detrás del muro había sido traducido a 6 idiomas. Las universidades citaban el caso como ejemplo de ética y valentía civil. Pero Isabel, como siempre, permanecía lejos de los reflectores. Vivía en la misma casita blanca, ahora cubierta de flores. El jardín había crecido con margaritas y romero. Cada mañana, regaba las plantas mientras escuchaba el canto de los pájaros y el lejano tañido de las campanas de la Catedral de Sevilla. La tranquilidad que un día pareció imposible era ahora su rutina. Pero Isabel nunca dejó de recordar, no con dolor, sino con gratitud. Una tarde soleada de primavera, Carlos apareció en la puerta con una sonrisa discreta. Llevaba en las manos una caja de madera. «Para ti. ¿Qué es esto?» «Abre». Dentro había decenas de cartas. Eran de mujeres de toda España, Portugal y América Latina. Cartas de gente sencilla, limpiadoras, vendedoras, madres, abuelas, agradeciendo por su valentía. Isabel comenzó a leer en voz alta. «Gracias, Isabel, por escuchar lo que yo nunca pude decir. Su historia me salvó del silencio». No pudo contener las lágrimas. Nunca imaginé que algo tan pequeño pudiera llegar tan lejos. Carlos sonrió. Eso es lo que hace la verdad. Camina despacio, pero llega a todas partes. Carlos e Isabel siguieron juntos, pero de una forma serena, sin promesas ni prisas. Les gustaba pasear por la Plaza de España, tomar café con leche al atardecer y reírse de las noticias absurdas de los periódicos. Una noche, él la sorprendió con una pregunta sencilla. «Cásate conmigo. No porque el mundo lo espere, sino porque quiero seguir escuchando tu silencio cada mañana». Isabel lo miró con ternura. «Pensé que los periodistas no sabían callar. Solo cuando están frente a la verdad». Se casaron en una pequeña ceremonia, rodeados de amigos, flores y risas. Rosa fue la madrina. Sofía, ahora psicóloga, llevó los anillos. No hubo lujo, pero sí alegría verdadera. Con el tiempo, el proyecto Eco de la Verdad creció. La organización abrió sedes en Madrid y Barcelona, ayudando a cientos de mujeres. Isabel viajaba poco, pero mantenía contacto con todas, orientaba, aconsejaba y, sobre todo, escuchaba. Sabía que escuchar es un acto de amor y resistencia. En una entrevista rara, concedida a una cadena local, le preguntaron: «Isabel, ¿se considera una heroína?» Ella sonrió y respondió: «Soy solo una mujer que no se tapó los oídos. Lo demás, lo hizo la verdad». Un domingo, Isabel visitó la antigua mansión Villanueva. Ahora el lugar se había convertido en un refugio para mujeres. Las paredes estaban pintadas de blanco. El antiguo salón de fiestas era una biblioteca. Y en el sótano, el mismo donde Sofía lloró un día, había juguetes, libros y luz. Isabel se detuvo frente a la pared donde había escuchado aquel primer llanto. Apoyó la mano y cerró los ojos. «Ya no hay lágrimas aquí, solo esperanza». Una voluntaria se acercó y preguntó: «¿Eres tú, la mujer del libro?» Isabel sonrió. «Lo fui. Hoy solo soy una más de las que escuchan». De vuelta en casa, Isabel se sentó junto a la ventana. El viento soplaba suave, trayendo el aroma a azahar. A lo lejos, se escuchaban las risas de los niños jugando, el sonido de la vida que continúa. Tomó el viejo cuaderno, aquel donde todo había comenzado, y escribió su última frase. «Escuchar fue mi destino. Amar fue mi recompensa». Cerró el cuaderno, miró al cielo y susurró: «Gracias, Dios, por haberme dado oídos y coraje». La luna brillaba alta sobre Sevilla, iluminando la pequeña Casa Blanca. Y quienes pasaban por allí juraban escuchar, por un instante, un susurro que salía de las paredes. No ya de dolor, sino de paz. El tiempo pasó, pero la historia de Isabel Martín jamás se borró. Se convirtió en un recuerdo vivo en las calles de Sevilla, en las plazas donde la gente aún comentaba con cariño: «¿Recuerdas a aquella mujer? La que escuchó un llanto, y cambió el destino». Pero lo que más conmovía a Isabel era darse cuenta de que su historia no era solo suya. Era la historia de cada mujer, de cada hombre, de cada persona sencilla que alguna vez sintió miedo y aún así decidió hacer lo correcto. En la pequeña escuela de Triana, un grupo de niñas leía su libro en voz alta. La maestra explicaba que la lección no trataba de riqueza ni de venganza, sino de escuchar el corazón y luchar por la verdad. Isabel fue invitada a visitar la clase. Entró en el aula con la misma sonrisa serena de siempre. Las niñas se levantaron y comenzaron a aplaudir. Una de ellas preguntó: «Señora Isabel, ¿usted tiene miedo alguna vez?» Ella respondió con ternura: «Claro que sí. Pero el miedo no manda en mí. Solo me recuerda que aún estoy viva». Las niñas sonrieron. Y en ese instante, Isabel comprendió que la mayor victoria de todas era inspirar sin necesitar títulos ni riquezas.
Al atardecer de un domingo, Isabel y Carlos caminaron hasta el puente de Triana, el mismo lugar donde se habían conocido años atrás. El sol teñía el río Guadalquivir de dorado y púrpura. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona?, dijo Carlos. ¿Qué cosa? Que algo tan pequeño, un sonido, un llanto, una pared, pueda cambiar tantas vidas. Isabel sonrió. La verdad siempre empieza con algo pequeño. Lo demás, lo hace crecer el corazón. Permanecieron en silencio, contemplando la puesta de sol. Y cuando sonó la primera campana de la noche, Isabel supo que por fin podía descansar. No porque hubiera olvidado el pasado, sino porque lo había transformado. Destellos y ahora, si has llegado hasta aquí, este mensaje es para ti. ¿Cuántas veces en la vida fingimos no escuchar algo? Una súplica, una señal, una injusticia. La historia de Isabel nos enseña que escuchar es un acto de amor y de valentía. Aun cuando el mundo intenta silenciar la verdad, siempre hay alguien dispuesto a oírla. Y esa persona puede ser tú. Si esta historia te conmovió, si te hizo recordar a alguien que lucha en silencio, o si simplemente te devolvió la esperanza en días difíciles. Paloma Blanca de la Paz, dale like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué fue lo que más te emocionó del camino de Isabel? ¿Qué otras historias de superación te gustaría conocer aquí? Tu apoyo permite que nuevas historias encuentren su voz, para que más corazones sean tocados, igual que el tuyo. En nombre de todos los que creen en la fuerza de la verdad y la bondad. Gracias por acompañarnos hasta el final. Y que esta historia te recuerde, cada día, que no existe muro que la valentía no pueda cruzar, ni silencio que el amor no pueda convertir en sonido. Desde Sevilla para el mundo. Esta fue la historia de una mujer sencilla que escuchó un llanto y despertó miles de corazones. Hasta la próxima historia emocionante. Cuídate, que Dios te bendiga, y nunca, nunca dejes de escuchar lo que tu corazón quiere decir.